Héctor, cuando Vale, quieras. pues en principio el tema que es sobre las enfermedades hematológicas y los cuidados operativos es bastante difícil porque hay muy poca información sobre el tema. No se ha investigado casi nada por lo difícil que es en estos pacientes tener estos cuidados. Y bueno, he empezado con un caso que aquí como no he manejado ninguno, lo he buscado en los sistemas de información. Y el del Departamento de Hematología de Australia, que tiene mucho stock, con mucha, con mucha información sobre cuidados paliativos en estos pacientes. Y bueno, empieza con es un hombre de unos 50 años, que sin antecedentes graves, simplemente una apendicectomía que se le hizo de urgencia en el 1993, esto estamos hablando de 1995, y con familiares, pues que el padre se falleció a los 50 años por un cáncer intestinal, no sabía exactamente qué tipo. Este hombre relata que desde la apendicectomía pues mantiene un hábito intestinal irregular, con diarreas y unas heces pues en forma como acintadas, ¿no? En forma de cinta. En las pruebas complementarias, en una colonoscopia de rutina pues se halla un infiltrado linfocítico y conforme se va pues indagando más, en la biopsia se descubre una poliposis linfomatosa con infiltrado de células linfoides pequeñas e irregulares, sin lesiones linfoepiteliales. La endoscopia del superior era normal y la analítica sanguínea, la LDH, la sedimentación y los otros recuentos eran normales. Revisando la histología del apéndice que se extirpó en 93, era bastante ambigua, no se describían bien el tipo de patología que se halló, y en el TAC de abdomen se hallan pues, adenopatías paralópticas, mesentéricas, un engrosamiento de la pared rectal, y en la biopsia de la médula ósea pues hay un infiltrado de las mismas células que se han hallado a lo largo del intestino. Él se diagnosticó de un linfoma del manto, un estadio 4B, que es cuando tiene pues, infiltración medular. La evolución del paciente básicamente inicia con ciclos de clorambucil y prednisolona, tras lo cual pues inicia con 6 ciclos de CO que no mejora sintomáticamente. El paciente continúa con urgencia fecal, diarrea y necesita dejar el trabajo para estar bien, que no podía trabajar. Luego vuelve otra vez con ciclofosfamida y unidades formadoras, se le realiza una leucoaféresis de CD4, en el 96 se le realiza un acondicionamiento, se le infunde un trasplante autólogo de estas células y se realiza profilaxis con aciclovir, fluconazol y sertrina. El autotrasplante es efectivo, tiene una mejoría bastante buena y le dura pues unos 2 años. Esos 2 años vuelve a tener una recaída e inician otros 6 ciclos de prednisolona, aripiprazina, ciclofosfamida y claribrina, con lo que el paciente pues parece que vuelve a tener otra remisión y otro control sistemático hasta 1999. Luego le vuelven a hacer, con las 2 infusiones que le habían hecho, le vuelven a hacer otro autotrasplante, vuelve a ser más o menos efectivo, le meten 4 infusiones, son 4 semanas de Martera, que es el rituximab, y parece que consigue mantener una calidad de vida normal durante 12 meses. Tras esto, en el 2000, pues el nuevo TAC de abdomen vuelve a evidenciar un engrosamiento perirenal bilateral con engrosamiento de la pared fecal y después se detecta una población linfoblástica en el remanto leucocitario sanguíneo. Se hace una biopsia de médula que muestra pues, un 90% de linfoblastos con CD10, CD19 y cadenas ligeras, que pues, es una transformación plástica del linfoma del manto. Al paciente se le avisa del mal pronóstico de la transformación que ha tenido y el paciente pues, optó por tener soporte y cuidado paliativo en el domicilio, por lo que fue dado de alta y murió pues, en su casa. Entonces, en este caso,
resalta mucho la compenetración que hubo entre el servicio de hematología y el servicio de cuidados paliativos. Como introducción, puedo decir que las enfermedades hematológicas son muy complejas porque habría muchos síntomas y un pronóstico dependiendo de la enfermedad de la que estamos hablando. No he definido nada sobre cuándo hay que pasar de un tratamiento curativo a paliativo, y si hablamos de enfermedades pues, que son de entrada incurables, se hace mucho más difícil. Esta dificultad también aumenta porque hay nuevas terapias que son eficaces en pacientes jóvenes y que pues, a la hora de utilizar los tratamientos se intenta también mantenerlo en pacientes que a lo mejor pues, son más ancianos o tienen más comorbilidades, y los mantienen aunque la enfermedad esté avanzada en unidades curativas, sin darle las oportunidades de recibir pues, unos cuidados más personales de lo que decide el paciente o de lo que él realmente desee. Entonces, las evidencias que hay, el Instituto Nacional de Excelencia Clínica del Reino Unido resalta que los cuidados paliativos están menos usados en el cáncer hematológico que en los tumores sólidos, y que el acceso al soporte especializado de cuidados paliativos pues, está menos disponible para los hematólogos que para oncólogos de tumores sólidos. Otro estudio también de la Universidad del Oeste de Australia habla también de la falta de consenso entre los hematólogos sobre cuándo y por qué deben referir estos pacientes a cuidados paliativos. Los hospices, que son pues, los servicios de cuidados paliativos que están separados, por así decirlo, de los hospitales en muchos países, no están integrados dentro del cuidado de pacientes con enfermedades hematológicas. En España pues, hay muy escasa bibliografía al respecto, y lo único que he encontrado ha sido este estudio de Gala Serrano y Josep Porta del Instituto Catalán de Oncología, que resaltan que se necesitan hacer más estudios sobre estas enfermedades y los pacientes y los familiares en situaciones más terminales de la enfermedad hematológica. Entonces, el problema viene cuando nos preguntamos cuándo tenemos que referir los enfermos hematológicos a la unidad de cuidados paliativos por la dificultad en el pronóstico individual de cada paciente, por la naturaleza impredecible y la mortalidad con las que se asocian las complicaciones de estos enfermos, que muchas veces debutan con hemorragias muy graves o sepsis inminentes que pueden transformar pues, lo que se está intentando curar en una muerte casi segura. Y luego, pues las nuevas terapias, como he dicho antes, con metas curativas que hacen que los pacientes se mantengan en estas unidades sin darle las posibilidades de acceder a otros cuidados. Entonces, de cara a los cuidados paliativos, pues la escasez de camas en las unidades también son una limitación. La falta de conocimiento pues, de muchos profesionales en cuidados paliativos, no saber cómo tratarlos, o el nivel de soporte médico en los estadios finales de la enfermedad de estos pacientes, que muchas veces pues, es muy difícil. Esto lo había puesto pues si había algún estudiante, pero no hay ningún estudiante rotando. Pues pásala. Bueno, los retos que más o menos hay que negociar, sobre todo en estos pacientes, por parte de cuidados paliativos, hay que saber que es muy difícil el pronóstico y hay muchas terapias nuevas que hay que ir pues, estudiando para salir adelante. Las secuelas que dan y la naturaleza de los tratamientos que se ponen en estos pacientes pues muchas veces no están bien controladas. El posible cambio, como he dicho, en un evento terminal de un paciente que puede estar estable y hacer una sepsis o hacer una hemorragia inminente. La necesidad y frecuencia de test y transfusiones, incluso repetidas en pacientes que no vemos exactamente cuándo debemos de parar para saber las etapas cercanas a la muerte. Luego, la naturaleza reversible o enfermedades intercurrentes que estén cursando con la misma enfermedad, que también hay que tratarlas. Y la relación, que es muchas veces difícil separarlos del servicio de hematología porque ellos, para entender
que es una situación pues, terminal, a veces cuesta mucho y no lo entienden. Entonces, por parte de los hematólogos, pues la unidad de cuidados paliativos pues, puede ofrecer consejo y manejo de los síntomas sin conflicto con el resultado de los tratamientos que estén ofreciendo los hematólogos. Se pueden ofrecer junto a la clínica hematológica para participar en nuevos estudios y pues, así avanzar y que se sepa más sobre cómo cuidar a estos pacientes. La referencia a estos pacientes con la participación de cuidados paliativos se debe basar más en la necesidad que las expectativas de vida del paciente, ¿no? Que no tiene por qué ser los últimos días cuando se deriva a paliativos, sino pues, debe ser un proceso más continuado y que empiece más pronto. Y la utilidad, pues, como he dicho, tiene que ser una etapa más temprana, en los últimos momentos, para que las relaciones entre el equipo pues, se puedan establecer conjuntamente. Entonces, los factores que facilitan esta incorporación es una información honesta y proactiva a la familia y al paciente de las circunstancias en las que están y hacia dónde van, aceptar la condición del paciente y a la familia también, hacerles consciente del proceso de la muerte y de que está la posibilidad de que pueden morir y de que realmente se puede facilitar el morir en su propio hogar, que es lo que dice el acceso a una muerte digna en el domicilio. Muchas veces es muy difícil en estos pacientes porque las complicaciones a veces no se pueden manejar en el domicilio por la dificultad que tienen, pero si se intenta complementar la ayuda de los cuidados paliativos con los cuidadores y el propio paciente, pues al final se podría conseguir. Y creo que ya está. Esta es la bibliografía. Más o menos, como he dicho, es un tema pues, muy áspero porque hay muy poca información y creo que yo, la rotación que he hecho con PREO, pues me ha inducido a buscar más información sobre esto, sobre cómo, de cara a mi formación futura como hematólogo, puedo introducirme. Gracias. No, lo cierto es que enfermos hematológicos vemos pocos. Bueno, yo personalmente he visto pocos en situación paliativa. Y muchas veces el problema principal que vemos es hasta dónde mantenemos soporte transfusional, porque las familias son muy reacias y nosotros tampoco sabemos hasta cuándo mantenemos transfusiones, sobre todo de concentrado de hematinas y tal. Y nos supone un dilema, sobre todo ético, tanto a los hematólogos que me consultan en ocasiones como personalmente, ¿no? Y hemos llegado a tener enfermos que de pronto necesitaban transfusiones. En este caso no hemos coincidido, pero sí que he tenido enfermos hematológicos que me los han pasado como terminales y les he podido dar adelante. A lo mejor en ese momento necesitaban una transfusión semanal de concentrado de hematina y hemos conseguido, no sé por qué, pues pasar a una transfusión cada 3-4 semanas, ¿vale? Y el paciente ha podido ser dado de alta. Entonces, el pronóstico de estos enfermos es que es tan difícil de saber que uno no sabe muchas veces hasta dónde llegar. Pero es que son pacientes jóvenes, ¿no? Claro. No siempre. El síndrome mielodisplásico son enfermos. Los mielodisplasicos son más mayores, son mayores y de una evolución que muy torpida y muy anárquica, ¿no? Y en cambio, pues recuerdo un enfermo que ingresó con compresión medular, ¿te acuerdas? Que ingresaste tú, que se hizo todo desde el principio, la radioterapia, ese fue un poquito antes de que tú llegaras conmigo, y se murió con una segunda dosis de quimioterapia que se le puso aquí. No llegó ni a pasar a paliativos, pero de entrada era un mieloma con afectación ósea difusa y con compresión medular. Yo fallecí en la segunda. En la segunda quimio. A los 3-4 días de la primera dosis de quimio. ¿No? Y no fue una quimio muy agresiva. Había que intentarlo. Había que intentarlo, por supuesto, pero que desde ese momento empezamos los cuidados paliativos porque nos cayó en nuestras manos y no pasó a hematología, sino, y falleció con una sepsis brutal. El caso que has puesto es del 95. ¿No? Sí, a ver, los tratamientos han cambiado mucho. Ha cambiado mucho la quimioterapia. Te digo que hay muy poca, y además con los nuevos tratamientos incluso peor, porque la gente está más dispuesta a realizar
terapias Yo creo- curativas, claro. de curación. Yo creo que Y eso no debe negarse, quiero decir, eso no debe negarse, pero al mismo tiempo se puede dar tratamientos enfermos, al mismo tiempo. El problema es que yo creo que la hematología ahora mismo está un poco cambiando muchísimo. Claro. Durante muchos años los tratamientos han sido muy estables. Prácticamente la mayoría de las enfermedades que nosotros vemos como paliativas de hematología han sido los síndromes mielodisplásicos, las leucemias linfoides crónicas, algunos miolomas en personas avanzadas que deciden no tratar, ¿vale? Y ahora en los últimos 5 o 6 años han aparecido nuevas clasificaciones, nuevos tratamientos, con lo cual ni siquiera los mismos hematólogos Saben ya. saben ya qué pronóstico, salvo, yo creo, que lo único que sí que debe marcar un poco la diferencia es la comorbilidad que tiene el paciente, la edad y la edad biológica, me refiero. Sí, Entonces eso es lo que nosotros ahí sí que podemos un poco ahí está. manejarnos con ellos. Fuera de ahí, las zonas de incertidumbre, ellos por el momento aún no lo van a saber, porque hace no pongan los tratamientos y tengan más experiencia no lo van a saber. Por el síndrome mielodisplasico ha cambiado totalmente Sí, el claro. tratamiento, las clasificaciones, es decir, no tiene nada que ver. Más es complejo, también incluso es complejo ponerle un diagnóstico establecido a determinados pacientes. Independientemente del diagnóstico y tal, la gente se sigue muriendo igual. Sí, sí, eso es así. Quiero decir que los pronósticos no cambian tanto. Sí, pero ellos Y que lo nuevos meten en nuevos tratamientos, tratamientos, de los por cuales supuesto. prácticamente no saben exactamente las evoluciones. A lo mejor esos tratamientos no llegan a nada, como hacen los pacientes oncológicos, que empiezan en tercera, cuarta, quinta línea quimioterápica. Tratamientos y ensayos clínicos. Entonces, la cuarta, quinta línea quimioterápica para nosotros, que es un paciente paliativo, los oncólogos siguen tratándolo. Entonces, es complicado, sobre todo en determinados pacientes, salvo en fáciles, que todos lo tenemos claros. Paciente muy añoso, muy mayor, con una comorbilidad muy importante, a lo mejor una demencia de base. Porque incluso así están transfusiones semanales. Demenciados, encamados, dependientes. Esto totales. muchas veces lo mandan con la UHD, ya no lo ven. Ya no los ven, pero... Y la UHD está ahí transfundiéndolos de forma mensual, porque Sí. yo estoy en el comité de transfusiones y eso es uno de los problemas que salen una y otra vez, Sí. de qué se hace con esos pacientes, quién los ve, quién decide si se siguen A nivel transfundiendo o no. práctico, la actitud, por lo menos la actitud que Y se que chupan tomo ahí el banco de sangre. es transfundir mientras sintomáticamente mejores al enfermo. Es verdad que llega un momento, y hay trabajos publicados, que las transfusiones solo mejoran al 50% de los enfermos hematológicos. Y a veces transfundimos 2 días antes, y a mí me ha pasado, de que el paciente falleciera, porque no sabe realmente si está en los últimos días o no. A Lo veces. prueban, le ponen la transfusión y ves qué pasa, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces que transfundes y el enfermo no mejora. Y lo pones en 9 de hemoglobina o en 10 y el enfermo sintomáticamente está igual. Un enfermo que no se mueve de la cama puede mantener 6 de hemoglobina sin tener síntomas. Entonces no debemos basarnos solo en un criterio de cifra. En hemoglobina menos de 8, pues le transfundo. No, pero me refiero a que ese tipo de pacientes van a transfundirle de forma semanal, Sí. sí o sí, ¿entiendes lo que te digo? de todas maneras, Sí, yo creo que lo importante de esto, Toma. lo importante de esto es que el hematólogo conozca que en algún momento puede recurrir a paliativos. Y que tiene que El establecer el tratamiento es pronóstico del paciente. sintomático y es Muy conjuntamente con el paciente y con la familia Tiene que los sentarse que y tienen que decir, decidir. sí, no, ya no me queda más, me queda algo, lo que me queda es tratamiento de soporte sintomático y eso también uno lo tiene que saber. Sí, yo Lo que se decía en el primer caso era que la familia y el paciente habían estado desinformados en todo momento. Sí, pero estos son australianos, no son... Ya, sí, no, No son, no venga mi padre, nada, que se muere, le corto. la complejidad en España yo también la veía diferente. Digo, esto no lo puedes aplicar aquí, obviamente. Pero tienes que intentarlo. Pero se tiene que intentar. O sea, habría que cambiar, se tiene que cambiar la mentalidad, pero es muy difícil por Solo toda la necesitas historia tiempo que y lleva. convencer a la familia y, por supuesto, No es respetar al es paciente. informar y tomar decisiones de forma consensuada, pero que el enfermo y la familia sepan realmente lo Y que que sobre sean todo partícipes el de las enfermo, decisiones. no que eso es. Quitarles el miedo que tengan, porque muchas veces son miedos. Se va a morir usted, pero Son no miedos. tengas miedo. Son miedos de que no saben cómo pueden manejarlo en casa y qué va a pasar y cómo se va a morir y va a sufrir y no sé qué. Todas esas cosas, pues, en los cuidados paliativos. Yo creo que la clave lo ha dicho Chimo. Yo creo que aquí los pacientes estos van a la UHD y la UHD siguen el tran y yo creo que no hay que seguir el tran sino hay que ponerle el sello de
de paliativos y tratarle, no tratarle por tratarle, sino tratarle de una forma integral, no transfundirle, sino que es lo que no tenemos todavía. Sí, pero tú fíjate, No, pero que sí, es lo que tenemos que hacer. que Pascual Marco está muy empeñado diciendo que los